Bueno, ahí vamos entrando. Perfecto. Puse ahí quedó fijo de qué vamos a estar hablando por si entra alguien y todavía no sabe de qué vamos a estar hablando. Vamos a esperar entonces que el doctor entre, así iniciamos con la charla. Gracias a todos por la convocatoria, un montón. Genial, qué bueno que todos puedan aprovechar esta oportunidad en la que Oscar va a estar hablando un poco de la cirugía. Vamos a estar hablando de la alimentación también y vamos a dar un gran espacio para responder preguntas y dudas, ¿sí? Que eso está bueno. A ver si aparece. Oscar, ¿estás en el vivo? Mientras Oscar entra, la idea es contarles un poco que ahí abajo, donde me están viendo, aparece como un cuadradito con un simbolito de preguntas. Bueno, la idea es que todos hagan las preguntas ahí para que después yo las vaya marcando y se puedan ver en grande mientras las estamos respondiendo. Cosa que cualquiera pueda ver de qué estamos hablando. Sería bueno, como para que las preguntas sean más ordenadas también y podamos entender todos. Ahí está Oscar, pensé que me ibas a dejar plantada. Hola Marion, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Excelente, excelente. ¿Cómo te voy a dejar plantada? Jamás. No, yo dije, me quedo acá plantada, pues me quedo hablando de nutrición. Después Vos tenés, veíamos la cirugía en otro momento. tenés mucho de qué hablar, mucho que decir. Bueno, Puedo no estar. bueno, la idea era que yo justo estaba acá contando un poco acerca de cómo vamos a manejar el vivo. Ahí quedó abajo fijado de qué se va a tratar, lo que vamos a hablar, que es de cirugía bariátrica. Y abajo, donde nos están viendo, tiene una cajita de preguntas para hacer las preguntas ahí, que todo sea más ordenado. No se ofenda a nadie, pero yo voy a desactivar los comentarios al principio del vivo, primero para ver la cara de Oscar y segundo para poder explayarnos nosotros en la charla que ya tenemos armada y cuando finalicemos de hablar todo lo que tenemos que decir, dar el espacio directo para los comentarios. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Recibí cientos de mensajes. Vi, a full con las Sí. preguntas. No, 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 Y, no. y Y recontra, y recontra dedicado en responderlas, porque quiero que sepan todos que el señor es el que se maneja la red, así que él es el que está respondiendo todas las preguntas. 100%, 100% Bien, original la respuesta. Sí, señora. bueno, eso está buenísimo, que estés detrás de tu red, me parece que está bueno. Es un trabajito, Mariana, ¿eh? Sí, no me lo digas, olvídate. No, sí te lo digo. Bueno, la idea es, ya calculo que todos los que están acá en el vivo te conocen, pero bueno, estaría bueno contar un poco quién sos, a qué te dedicas, qué es OCMI, así todos están al tanto. Voy a desactivar los comentarios, ahí va, así te ves mejor. Genial, listo. Bueno, cuento rápido. OCMI es un centro de cirugía bariátrica y metabólica. Es el primer programa integral realmente de cirugía bariátrica. Ujú. Hubo una pregunta muy linda entre la que me mandaron, que era cómo había empezado a hacer La esto. vi, re linda, me Hermosa, a mí gustó. me trajo mil recuerdos, ¿no? Sí. Desde el día que tomé el avión para irme hasta el día que decidí volverme. Pero digo, la cirugía bariátrica, eso aprendí. Los cirujanos no podemos hacer cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica se tiene que hacer en un contexto de un equipo interdisciplinario, donde estás vos, donde está la nutrición, el psiquiatra, el psicólogo, el médico clínico. La obesidad y todo lo que esto trae es es una enfermedad Ujú. tan compleja, con tantos matices, que realmente requiere de la interdisciplina. Y eso es OVNI. Yo siempre lo cuento a veces un poco orgulloso, a veces un poco temeroso, porque sí. Yo creo que hoy somos más de 70 profesionales que hacemos cirugía bariátrica, entre los Ujú. que hay nutricionistas, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay médicos deportólogos, hay nefrólogos, hepatólogos, cardiólogos, endoscopistas, y todo dedicado, Ecografía, laboratorio, todo. y todo dedicado a esto. A ver, la persona que está en el laboratorio, y esto creo que es lo que a mí me gusta pensar, nos hace mucho mejores. Cuando le saca sangre a un paciente, sabe lo que tiene ese paciente.
sabe exactamente lo que tiene. A ver, una tontera, y sabe ese paciente si le puede o no hacer la curva de tolerancia a la glucosa, porque sabe a qué vino ese paciente. Y eso yo creo que hace que el resultado final de la cirugía bariátrica realmente sea óptimo. En otro contexto, la cirugía bariátrica pierde matices. Y cuando uno pierde matices, pierde cualidades, ¿no? No, y hablar un poco también de la conexión que hay entre todos los equipos en sí, ¿no? Digamos, el equipo de nutrición, el equipo de clínica, cirugía, todos nos presentamos un Ateneo por mes y también tenemos los celulares de todos y estamos todos conectados a través del WhatsApp, a donde estamos todos los que conformamos el equipo y nos vamos pasando también data ahí, que eso también es muy importante. Sin dudas. La verdad es que vos debés recibir por lo menos 2 o 3 mensajes míos por día y yo muchos mensajes de muchos contándome de algún paciente, lo que pasó, lo que vio, lo que le parece o lo que le parece que hay que hacer. Y eso también, claro que sí, claro que mejora la atención al paciente, ¿no? Sin duda. Sí. Bueno, entonces estabas contando un poco cómo inició OCMI o cómo iniciaste vos en lo que es la cirugía bariátrica. Yo llegué a Estados Unidos un lunes. Los médicos del lugar donde yo iba no habían tenido matrícula, sino hasta hace una semana había toneladas de trabajo acumulado, toneladas. Empezamos a trabajar, empezaba a las 5 de la mañana, terminaba a las 11, 12 de la noche. A la semana de estar, me llega un día al despacho el chairman del servicio a las 12 de la noche y me dice: Oscar, hace una semana que estás acá y no hiciste nada de bariátrica todavía. Yo no sabía si llorar, si reírme o qué. Digo, pero Raúl, digo, nada, no paro de trabajar, ¿qué querés que haga? Quiero que hagas todo, para eso sos el perro, fue la respuesta, ¿no? Bueno, y así empezamos. Yo siempre cuento, también había una pregunta allí entre las preguntas sobre la fertilidad y los tratamientos de fertilidad. Empecé a recorrer la clínica para ver dónde estaban los pacientes. Yo no sabía nada de bariátrica, lo estaba aprendiendo todo. El primer paciente que yo recibí fue uno que derivó, fue una chica, Sandra Gold, de apellido y de nombre, que estaba haciendo un tratamiento de fertilidad y que no podía quedar embarazada. Y ese fue nuestro primer paciente. Esa chica, al año de operada, por supuesto, se quedó embarazada y empezó otra historia de su vida, ¿no? Sí, y un día, volviendo para mi casa, yo vivía allá y ya estaba con todo planeado para quedarme, dije, no quiero vivir en este país, me vuelvo. Y era eran 2003, 2004, plena salida de la catástrofe argentina, y decidí volverme. Y la verdad es que yo hoy aquí, yo te diría, Mariana, que estamos haciendo las cosas igual, no mejor, digamos igual, que lo que se podría hacer en cualquier parte del mundo. Y esto creo que esto es por vos, por todo el equipo, un poquito por mí. Digo, es un equipo tan potente el que hemos logrado, que a mí me da mucho orgullo trabajar con todos ustedes. De verdad lo digo. Bueno, bien, qué bueno. Sí, la realidad es que, bueno, hay que agradecer, calculo que estará todo nuestro equipo conectado, o la mayoría viéndonos, nuestras palabras de agradecimiento a todos ellos, porque OCMI somos todos, ¿sí? Todo funciona porque todos vamos hacia el mismo objetivo, que es el cuidado del paciente y la contención, sobre todo, de estos pacientes, ¿no? Y creo que en eso sí somos especialistas. Contenemos mucho. A mí particularmente, si vos me preguntás qué parte me gusta más de la medicina, es esto, es conocer qué le pasa al paciente, qué le pasa al otro. Soy curioso, sí. Converso con los pacientes, les pregunto. Sí, por eso tus consultas son un poquito largas, no son de 10 un poquito minutos. Largas, sí. Sí, el paciente que viene detrás del que se fue viene enojado. ¿Te odió? Me odió, pero después nos quedamos una hora conversando, ¿no? Sí, sí, obvio, ni hablar. Entonces, bueno, de eso se las trata. cosas a medida que pase el consultorio se van empeorando. Sí, obvio. Bueno, Oscar, ¿querés contarnos un poco a grandes rasgos y rapidito de qué se trata un bypass? Sí, o claro. La cirugía bariátrica en sí, digamos. Bueno, empecemos, si te parece, por ahí, Mariana. Vos viste que la gente cuando habla de cirugía bariátrica no sabe muy bien qué es. Dice, pero ¿cuál es la cirugía bariátrica? ¿Es la manga? Para que la gente sepa, la cirugía bariátrica son un montón de técnicas quirúrgicas, muchas, 20 o 30 por lo menos, que se indican para que el paciente pueda bajar de peso. Básicamente ese es el concepto. Dentro de ese montón de cirugías vos tienes bypass gástrico, bypass intestinal, suturenal, BBG, vertical band gastroscopy, hay un montón, la manga gástrica. Yo diría que hay 3 técnicas que la gente conoce mucho. Una que ya no se usa
hace muchos años, la banda gástrica ajustable. Ujú. Yo hice trials en Estados Unidos de la banda, sabía cuando vine a la Argentina que no funcionaba la banda, por eso nunca pusimos banda. Perfecto. Pero la gente todavía le queda en la memoria esta historia de la banda, el cinturón y demás. El cinturón, sí. El cinturón gástrico. Hay una cirugía que es el gold standard, una cirugía que se hace muchísimos años, que realmente tiene muy buenos resultados. El bypass gástrico es claramente el estándar de oro. Con eso nosotros medimos cuán efectiva y cuán segura son todo el resto de las técnicas quirúrgicas. Y hay una técnica relativamente nueva, ya no tanto, pero que todavía por algún motivo particular que tiene la medicina es nueva, que es la manga. Digo, es nueva no tanto, ya hace varios años que se hace la manga, más de 10, pero todavía, para los estándares que nosotros tenemos en medicina, hay cosas de la manga que están por demostrarse y otras que se están demostrando y no tienen los resultados que uno querría. Quiero decir, para ser concreto y que la gente entienda, y ya vamos concretamente al bypass, la manga tiene un porcentaje de reganancia de peso alto. Hay muchos pacientes con manga gástrica que reganan mucho peso y muchos son más del 30%, que es un número alto. Sí. Y después tiene una complicación muy particular que es el reflujo gastroesofágico. La manga produce reflujo. Al paciente que lo tiene se lo empeora mucho, al paciente que no lo tiene se lo genera. ¿En cuánto? Y por lo menos la mitad de los pacientes, que es un número alto. Y tan importante es la complicación que en algunos casos, o en muchos casos, hay que convertir la manga a un bypass. Y después tenemos nuestro famoso bypass. El bypass hace muchos años que se hace. El primer bypass lo hizo un cirujano americano llamado John Mason, está viejito pero vivo. En el 65 lo hizo, publicó sus primeros 10 pacientes en el 67. Al margen de aquello que podría ser anecdótico, hoy ya tenemos estudios prospectivos, randomizados, metaanálisis enormes de pacientes, cada metaanálisis con más de 15.000 pacientes cada uno de estos metaanálisis. Un procedimiento demostró ser muy eficaz y muy seguro a largo plazo. ¿Y qué quiere decir eficaz? Con un bypass se baja aproximadamente, y esto es un promedio, por supuesto, el 85% del exceso de peso. En nuestra base de datos, Mariana, el número exacto es el 87% del exceso de peso. Por supuesto, hay pacientes que bajan el 100%, hay pacientes que bajan menos, pero este es el promedio. Con un porcentaje de complicaciones y de mortalidad bajísimo. ¿Y qué quiere decir bajísimo? Para no entrar en detalles o en números, que por ahí los números son difíciles de entender en este contexto, pero para que la gente tenga claro, un bypass gástrico hecho en condiciones adecuadas, quiere decir un cirujano que sepa operar, un equipo que sepa acompañar, una institución bien equipada, tiene un porcentaje de mortalidad menor, por ejemplo, que una colecistectomía por vía laparoscópica, es decir, la operación de vesícula por vía laparoscópica. Claro, esto en un contexto sumamente cuidado. Por eso es tan importante un equipo muy entrenado y muy capacitado en hacer cirugía bariátrica. Y vamos concretamente a la cuestión que a la gente le interesa y le da mucha curiosidad. Alguno de ustedes seguramente ha visto por allá un dibujito mío. El estómago es una bolsa grande, tiene entre 2 a 3 litros de capacidad. De esa gran bolsa se hace un pequeño pouch. Pouch en inglés es bolsita, o pónganle el nombre que quieran. Nuevo estómago, lo que quieran. Reservorio. Reservorio, lo que vos quieras. Chiquitito. ¿Cuán chiquitito? La gente ya está cansada de escucharme. Así. El dedo pulgar puesto para arriba. En este pequeño nuevo estómago, con este pequeño nuevo estómago, el paciente come lo que quiere. Lo tenemos certificado, Mariano, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que quiere. Quiere decir, si un paciente sale a comer con alguien que no sabe que está operado, 6 meses después de la cirugía, y él no cuenta que está operado, nadie se da cuenta. No. A lo mejor, si hace las cosas muy bien, come muy despacio y mastica mejor los alimentos, es lo que seguramente vos le decís a todos los pacientes. Elige distinto, no come el postre. La cantidad, sobre todo la cantidad, eso es lo más importante, sí. Yo siempre digo, el paciente operado come cuando estamos con un paciente lindo, ¿no? Come, como seguramente vos le decís a todo paciente bariátrico y no bariátrico que viene a tu consultorio, mire, elija lo que come, coma despacio, mastique muy bien. Entonces, hacemos ese pequeño pouch. Ese pouch hay que darle salida, porque dijimos que ha quedado separado del resto del estómago. ¿Cómo se hace? Se buscan los primeros 60-70 centímetros del intestino, allí se secciona y se une el pouch, el intestino al pouch. Eso es lo que a nosotros
nos genera lo que nosotros llamamos el ácido alimentaria. Para que la gente entienda, es el lugar por donde va la comida. Y el estómago que quedó separado con el resto de los jugos digestivos se unen más abajo. Entonces, esta cirugía, concretamente el bypass, funciona por 3 mecanismos. El paciente come menos, porque tiene un estómago más pequeño. Hay una muy pequeña cantidad de alimentos que no se absorben, porque produce la cirugía un pequeñísimo síndrome de malabsorción. En realidad nosotros sabemos que la malabsorción no juega rol en la pérdida de peso. Y además, y esto es lo más importante, produce lo que se llama un efecto hormonal. La cirugía produce cambios hormonales muy claros que hacen, por ejemplo, que el paciente no tenga hambre o tenga una sensación completamente distinta a la que tenía antes de operado. Y además de eso, por ejemplo, que alguna patología, vamos muy concretamente a una que a nosotros nos interesa mucho, la diabetes, se resuelve después de la cirugía. Y se resuelve no porque el paciente baje peso, claro que la pérdida de peso produce mejora en la diabetes, esto no hay dudas, pero tiene un efecto independiente, que es hormonal, que depende de lo que, de que un sector del intestino que se llama el foregut queda aislado del tránsito alimentario. En concreto, el paciente diabético resuelve la diabetes o la mejora muy significativamente después de la cirugía. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque por ahí el paciente cuando llega al consultorio viene con un combo de medicación terrible y es real que después de la cirugía esa medicación probablemente no la tenga que consumir más. Eso está buenísimo aclararlo. Claro que sí. Vos viste que los pacientes les llaman mucho la atención. Esto dice, doctor, yo tomaba 10 pastillas distintas, ahora no tomo ninguno, o tomo las vitaminas. Exacto. Con eso queda. Sí, claro que sí. Y tan importante es este efecto hormonal que hoy no solo hablamos de cirugía bariátrica, hablamos de cirugía metabólica, es decir, la cirugía para tratar la diabetes, concretamente. La cirugía resuelve la diabetes. Y tan importante es esto, que esta cirugía entonces ya no es únicamente para aquel paciente que es muy obeso, es para gente que no es tan obesa, pero que tiene enfermedades. ¿Por qué? Porque esta cirugía resuelve esas enfermedades. Bueno, ahí me das pie, ahí me das pie como para hablar un poco de las indicaciones, ¿no? Porque no es que puntualmente nosotros basamos las indicaciones en el índice de masa corporal. Por eso es clave. Hubieron muchísimas preguntas, preguntando, tengo indicación, peso tanto, no estoy muy gordo, ¿cómo hago? ¿Qué es eso? A ver, como primer concepto hay que valorar al paciente, hay que verlo, hay que ver de qué se trata. Primer concepto. Pero como concepto general, yo lo abandoné por completo. Me habrás visto hinchar en cada Ateneo que puedo, hablo de esto. No me importa más el índice de masa corporal. Es un pésimo predictor de enfermedad, de muerte cardiovascular, horrible. Los pacientes lo entienden muy bien si vos se los explicás así. En eso, que es el índice de masa corporal, vos vas a encontrar 3 pacientes distintos. Vas a encontrar una señora muy obesa que tiene 40 índices de masa corporal, que si fuera por el cuadrito se opera, y está bien que se opere, tiene indicación de cirugía, perfecta indicación de cirugía. En ese mismo cuadro vas a encontrar también con 40 índices de masa corporal a los forwards de los Pumas, de los jugadores de rugby, estos de la selección, los forwards, los que hacen el scrum, todos tienen 40 más, si no nos juegan de forwards y mucho menos los Pumas. Y si fuera por el cuadrito se operan, y por supuesto ninguno de ellos se tiene que operar de nada, por lo menos mientras son Pumas. Después veremos más adelante. Mientras son Pumas no se operan. Y después vos tenés otro paciente que es completamente distinto, que es muy delgado de piernas, muy delgado de brazos, que si lo ves entrar caminando rápido a tu casa por una puerta y no te fijas mucho, a lo mejor te parece que es delgado. Que si lo mirás un poquito con detalles, tiene una pequeña pancita, tampoco tan grande, pero una pequeña pancita. Y ese señor, además de su pequeña pancita, es hipertenso, o es diabético, o es dislipémico, o tiene apnea del sueño, o tiene esteatosis hepática, o tiene esófago de Barrett. Ese señor, aunque tenga 30 índices de masa corporal, se tiene que operar. Y tiene más beneficios que la señora de 40. La señora de 40 se tiene que operar, claro que sí, no es eso lo que digo. Pero entonces, el índice de masa corporal a mí no me importa más. ¿Quién tiene indicación de cirugía? El obeso, claramente, el obeso mórbido, el obeso clínico, y aquel paciente que es hipertenso, que es diabético, que es dislipémico. La gente, por ejemplo, interpreta, Mariana, que tener esteatosis hepática, el hígado graso, todo el que nos escucha va a saber de lo que hablo, porque todo el mundo se ha hecho una ecografía y le han dicho, tenés el hígado graso. Y le dijeron, cuando preguntó qué es eso, dijeron, es normal porque eres obeso. Por supuesto, eso de normal no tiene nada, cero. Es habitual. Es habitual. Hoy, año 2020, en Estados Unidos, la primera causa de trasplante hepático es la esteatosis hepática. La cirrosis causada por esteatosis hepática. En la Argentina es la segunda causa y en el 2022 será la primera. Entonces, la esteatosis hepática moderada o severa,
con alteraciones en las enzimas hepáticas se tiene que operar, aunque no tenga 100 kilos de más. Entonces, en concreto, respondo tu pregunta y la de mucha gente, esto lo evaluamos en el consultorio, pero olvídense si tengo 25 o 125 kilos de más. No es lo que Sí. evaluamos únicamente. Y eso también nos pasa a nosotros en el consultorio, ¿no? Que es una pregunta muy común cuando llegan, después de, no sé, 6 meses operados, 7, 8, y te dicen, bueno, ¿y a qué índice de masa corporal tengo que llegar? Y con este índice, pongámosle que están en 27, ¿estoy bien? Y yo ahí les intento explicar que en realidad no pasa puntualmente por el índice de masa corporal, ¿sí? Entonces, es como dice Oscar, esto es simplemente un número, es un parámetro que tenemos, pero que en consultorio utilizamos muchísimos otros, como las circunferencias, que son súper importantes para nosotros también, que hablan del riesgo cardiovascular, de las Tal cual. apneas, el del cuello, ¿sí? Pero Mariana, concretemos mucho más fácil. A ver, el mismo paciente, si vos me das a elegir a mí un paciente con 25 índice de masa corporal, pero sin músculo, y otro con 27 con músculo, yo me quedo con el 27 con músculo, no tengas Sí, dudas. Por eso sí. es lo que vos decís, eso se evalúa en el consultorio. Sí, ok. Bien, ¿y hay algo puntual que quieras hablar respecto de la obesidad y el COVID, que es algo que nos está afectando ahora puntualmente? Sí, a ver, voy a tratar de ser muy, muy escueto para no Sí, entrar en un campo que no es exactamente el nuestro, pero que nos toca mucho. sí, obvio. La verdad es que a mí me preocupa mucho lo que está pasando por dos cosas. Por el COVID en sí, porque claramente es un problema serio, pero además por lo que el COVID está generando con otro montón de patologías. Hay mucha gente que interpretó que porque apareció el COVID no se va a enfermar de otra cosa, y esto no, por supuesto no es así. No solo que no es así, sino que nosotros lo vemos en el consultorio todos los días, gente que llega con enfermedades que se podrían haber prevenido, que están graves y que podrían haberse tomado mucho antes y que no han consultado porque tenían miedo. Pero ese mismo señor que tiene miedo de venir al consultorio, no tiene miedo de ir al supermercado. En el hospital, en el sanatorio, en OCMI no se va a contagiar, o esperemos que no se contagie. En el supermercado se puede contagiar. Entonces, no me voy a explayar mucho en esto. A pesar del COVID, hay que hacer el seguimiento, hay que hacer el tratamiento. Nosotros estamos operando, y nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar a un paciente es que en un mes y medio, 2 meses, si se contagia de COVID, esté más delgado. El paciente obeso tiene altísimo riesgo de muerte por COVID, porque es una comorbilidad que aumenta la mortalidad del COVID de manera significativa. Por supuesto, si ese paciente está operado, cuidado, tratado y con las vitaminas que tiene que tomar y el seguimiento que tiene que tener, es un paciente que tiene el mismo riesgo que tiene una persona de su edad y Tal sana. cual, sí, sí, tal Entonces, cual. que el COVID no nos haga descuidar el resto de las enfermedades. Ese Sí, sería con mi eso me mensaje. das pie a decir que nosotros estamos trabajando normalmente, todos estamos teniendo consultorio, todas las áreas de OCMI. OCMI funciona normal de lunes a sábados como siempre, así que bueno, tanto el seguimiento prequirúrgico como posquirúrgico es importante, así que vengan a las consultas, que lógico, tenemos todos los recaudos y cuidados y turnos espaciados y demás para que son las medidas que lógicamente hay que tener ahora. Metiéndonos un poco en lo que es la alimentación, que también me parece súper importante, quiero contarles a grandes rasgos de qué se trata el plan de alimentación, tanto prequirúrgico y posquirúrgico, y en esto, Oscar, me vas a ayudar muchísimo, porque el paciente viene muy asustado a la consulta porque no sabe cuánto tiempo de dieta líquida tiene que consumir previo a la cirugía y piensan que son meses y meses y días eternos de dieta líquida. Primero, contarles un poco que la dieta líquida es un nombre que le ponemos nosotros, pero eso no quiere decir que el paciente no pueda masticar, porque hay un momento de la dieta líquida a donde damos una porción de proteína que nos parece súper importante, y cuando estamos más cerca de lo que es la cirugía en sí, lógicamente ese pedacito de proteína lo sacamos, pero el objetivo puntual de esta dieta líquida, y que no tiene como en sí una estructura de son 10 días, un mes, todo va dependiendo del paciente y cómo el paciente fue trabajando en el prequirúrgico, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo quirúrgico de esta dieta líquida? La dieta no es para que el paciente baje de peso, esto lo tiene que tener clarísimo el paciente, la dieta es para achicar el hígado. Más aún, el paciente puede hacer 1 año de dieta y bajar 30 kilos y llegar con el hígado grande. Y a lo mejor hacer 20 días de dieta líquida y llegar con el hígado perfecto. Entonces, el único objetivo que tiene esto no es que el paciente aprenda a comer, por supuesto,
se aprovecha este tiempo para reeducar alimentariamente al paciente, pero no es el Bien. objetivo. El objetivo es achicar el hígado. Esto Perfecto. disminuye de manera muy significativa las complicaciones. Ujú. Si ustedes me preguntan cuál es el paciente que más se complica, no hay pacientes con cara de fístula, no hay pacientes con cara de hemorragias, no hay pacientes con cara de TEP. Hay pacientes con cara de mal preparado. Sí, tal cual. Y ese es el que tiene mayor riesgo de complicaciones. Ujú. Sí, Entonces, sí. la preparación preparatoria es impecable. Esa preparación se puede lograr en 20 días o Ujú. en 6 meses, en lo que sea Exacto. necesario. Está bien, eso está bueno aclararlo. Lógico que nosotras, cuanto más largo es la preparación prequirúrgica, más podemos trabajar sobre cambios de hábitos para el después de operados, ¿sí? Eso también es importante. Después, en cuanto a lo que es el posquirúrgico, lógico, nosotras manejamos fases, de esta manera nos manejamos en OGMI, estas fases tienen determinadas duraciones y también vamos manejando las consistencias. Al principio trabajamos la tolerancia a líquido, que la hace ya directamente el paciente en la internación. ¿Podés contar cuántos días de internación también tienen los pacientes, como para que sepan? Yo al paciente le digo que se va a quedar 2 noches, que si se opera hoy viernes, perdón, hoy sábado, si se opera el viernes, se va el domingo a la casa. La realidad es que la mitad de los pacientes se van después de la primera noche, es decir, se operan el viernes, se van el sábado. Para que no haya dilemas en esto, son 2 noches de internación. Bien, y nosotros, nuestro equipo en particular, deja al paciente con un drenaje una semana, eso a diferencia de otros equipos, que los equipos se manejan de diferente manera, el nuestro hace que los pacientes tengan un drenaje por una semana, el beneficio o el porqué, si querés contarlo también. Una de las posibles complicaciones que tiene la cirugía son las fístulas, es decir, que esa unión que yo conté que hacíamos entre el pequeño nudo de estómago y el intestino puede tener una filtración. El drenaje cumple 2 funciones en ese caso. La primera función es avisarnos si hay una pérdida, lo vemos rápidamente porque cambia el débito. Cambia el débito quiere decir cambia las características de lo que sale por ese drenaje. Y en la gran mayoría de los casos, el drenaje no solo ayuda a hacer el diagnóstico, es el tratamiento. Es decir, ese paciente ni siquiera se tiene que operar de nuevo. Con el drenaje coloca unos días más y con un tipo de alimentación especial que se da al paciente por una sonda, el paciente resuelve la fístula sin siquiera tener que volver a ser operado. El drenaje es una enorme ayuda en el postoperatorio, no molesta, uno puede deambular, hace vida prácticamente Aparte normal. tienen drenajes re chiquititos, recontra anatómicos, o sea, no es algo muy dificultoso y es solo una semana. Bueno, en ese proceso, lógicamente los controles al principio son más seguidos, tanto de lo que es cirugía con nutrición, que trabajamos siempre en conjunto. Hablaba que la tolerancia a líquidos, lógicamente, se da en el hospital. El paciente se tiene que ir con buena tolerancia a líquidos, eso es súper importante, ahí recién se les da el alta. Tienen una semana a líquidos. Y luego en consultorio, cuando lo cita el cirujano para quitarle el drenaje, en el consultorio o en el hospital, a donde sea, ahí nosotras empezamos a trabajar lo que es la dieta líquida que va a durar una semana, donde trabajamos líquidos de otra consistencia y de otra calidad nutricional. Ya no hablamos puntualmente ni de agua ni de té, sino que ya estamos hablando de yogur, de gelatina, de leche, ¿sí? Las infusiones y demás. Eso solamente va a durar una semana. Y pasamos después a 15 días de una papilla. Y esto de las consistencias tiene mucho que ver, Oscar, con el daño que le puede generar al paciente salir de una cirugía y de repente ponerse a comer un pedazo de carne, ¿no? Porque es por esta conexión y demás que contabas. Sin dudas. Va a sonar un poco mecánico, un poco raro, pero son costuras que están fresquitas. Pongámosle así, ¿no? Entonces, si el paciente se atora con un pedazo de carne, eso le puede traer algunas dificultades e inclusive, digo, no solo que se produzca una fístula, puede ser que tenga una hemorragia también. Entonces, sí, la consistencia de la dieta es muy importante, sobre todo en esto que vos dices, en los primeros 15, 20 días de posoperatorio. Bueno, ese es el motivo por el cual nosotras manejamos 15 días de papilla y después ya el paciente come sólido, ¿sí? Quiero que esto quede claro, porque el paciente cree que está comiendo líquidos 2 meses después de la cirugía, que nunca va a volver a comer normal, y la realidad es que a 3 semanas de operado ya está comiendo con cubiertos, pollo, calabaza. Lógicamente, el plan de alimentación tiene una lógica y los alimentos se van agregando de apartes porque pueden generar un daño, ¿sí? Hay que ver si el alimento tiene mucha fibra, si tiene mucha grasa, entonces, bueno, por eso existen las fases, ¿sí?
Nosotras aproximadamente decimos que al cuarto mes, quinto mes, ya el plan de alimentación es normal como el de cualquier persona, solo que trabajamos las cantidades. Eso también es importante porque comen normal, solo que lógicamente se hizo todo un trabajo de educación alimentaria donde se le va a explicar al paciente qué es lo mejor. Y de qué manera y cómo, porque también aparecen esto como decías, ¿no? Si comen rápido se atoran. Bueno, determinadas dificultades que van a aparecer al principio y que cuando el paciente ya se enfrentó a esa situación no la vuelve a repetir y todo va andando bien. ¿Qué importancia tiene, no también, Oscar, la actividad física en este tratamiento? ¿A partir de cuándo los pacientes ya pueden arrancar a hacer actividad física? Yo, Si lo yo, querés realmente, contar. yo realmente torturo a los pacientes con la actividad física. Uh-huh. No exagero cuando digo, créanme que es verdad lo que digo. Lo más importante del postoperatorio, lejísimos, es la actividad física. Este es un concepto que yo repito muchas veces. La pérdida de peso siempre produce pérdida de masa muscular. Aún haciendo las cosas muy bien, se pierde masa muscular. Y esto es si te operas o si bajas de peso con cualquier cosa. Digo, una dieta donde uno baja mucho de peso produce pérdida de masa muscular. Hay dos formas de perder la masa muscular. Una es con una dieta muy proteica, por eso es que insistimos tanto con esto. La otra es con muchísima actividad física. Y actividad física no para bajar de peso, y aquí es otro concepto que la gente le tiene que quedar muy bien grabado en la cabeza, no para bajar de peso, la actividad física es para cuidar la masa muscular. Tenemos una deportóloga, a mí me gusta decir que Laura es la mejor deportóloga que yo conozco, lo digo con mucho cariño porque la quiero mucho, pero además lo digo con mucha objetividad, es excelente, y lo digo con conocimiento de causa. Los pacientes están a veces dicen, bueno, pero que yo podré. Al que le falta la pierna puede hacer actividad física, al que le faltan las dos piernas le puede hacer actividad física. Actividad física se puede hacer siempre, a los 90 años o a los 35. Sí. Se puede hacer actividad física. Laura va a explicar con detalle a cada paciente qué, cómo, cuándo y dónde y por qué. Sí, sí, es re importante eso. Bueno, también para terminar de adherir a todo esto, hablar de las vitaminas, ¿sí? Es una pregunta muy común, si tienen que tomar vitaminas. La realidad es que nosotros en OCMI puntualmente damos vitaminas de por vida, ¿sí? A diferencia de nuestros equipos, lógico, vos me dirás, va a depender mucho del paciente. Sí, lo que nosotros decimos es que al año sí o sí van a estar suplementados y después lo ideal sería que sigan con las vitaminas. Y quiero explicar desde lo nutricional por qué, vos después dirás médicamente qué es lo que te parece. Pero bueno, preguntan por qué las vitaminas. La realidad es que el paciente tiene una capacidad gástrica pequeña, entonces va a comer pequeños volúmenes. Es probable que en esa pequeña cantidad que comen, que lógicamente comen varias veces en el día, no lleguemos a los requerimientos nutricionales de algunas vitaminas y algunos minerales. Ese es el por qué suplementamos la alimentación con vitaminas. ¿Algo que quieras agregar a esto? Mira, yo creo que lo más importante de todo esto es que el paciente, como concepto general, él sabe que si se opera, tiene que tomar sus vitaminas de por vida. Después veremos nosotros en el consultorio, Exacto. Con cada paciente, a cuál se la cambiamos, a cuál se la sacamos, si se la sacamos por un tiempo. El paciente que viene todos los años a control, y uno se maneja con mucha más tranquilidad porque sabe que es un paciente que lo va a poder chequear y uno le puede decir, mira, no tomes dos vitaminas, tome una sola. Exacto. Pero para esto es fundamental El los seguimiento. El seguimiento. Si Bueno, vos me Oscar. permitís, Mariana, Sí. hubo dos palabras. Sí. Hubo algunas preguntas varias sobre la ganancia de peso. Yo quiero dejar un concepto rapidísimo y pasamos a las preguntas, si a vos te parece, no sé cómo venimos con... Sí. Rapidísimamente. La gente interpreta que todavía la obesidad es esta ciencia oculta donde nadie sabe mucho y donde cada uno puede opinar. Digo, opina hasta el verdulero. Cuando vos a tu paciente lo mandás a comprar zanahoria, el verdulero le dice, pero a vos no te gusta la zanahoria, ¿por qué compras zanahoria? Porque estoy haciendo una dieta, contesta. Igual que la zanahoria es el apio. Y opinó. Entonces, hoy, si vos me preguntás a mí qué aportó la cirugía bariátrica a la obesidad, lo mejor que aportó es que puso la obesidad donde nunca había estado y siempre iba a estar. Y hoy la obesidad se estudia en la Facultad de Medicina, se trata en los congresos médicos, se trata en los hospitales y se trata con números, con estadísticas. Así como tal cáncer lleva tal quimioterapia, nosotros hoy sabemos que la reganancia de peso se previene con seguimiento y con un buen postoperatorio, especialmente cuidado de masa muscular.
Sí, es re importante. Porque creen que en realidad la cirugía pierde el efecto, ¿viste? Y que entonces de repente llega el momento de la reganancia. La realidad es que no, tanto vos como No, yo vemos pacientes operados hace 9 años y están impecables. ¿Y cuáles son esos pacientes? ¿Dónde estuvo la fórmula? Que cuando abrimos la historia de clínica es una persona que no dejó de venir nunca a los controles. Así sí, que, y aclaremos, Mariana, venir a los controles no es venir todas las semanas. ujú. Digo, nos conformamos con una vez por año y si es con una vez cada 6 meses hacemos una fiesta, ¿no? Sí, 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 tal cual. Pero bueno, ahí está la pócima para todos los que preguntan, ¿y cuándo se me va este efecto? No se te va nunca el efecto. Lo importante es que vos puedas tener tu espacio con tu clínico, con tu nutricionista, con tu cirujano, con el que sea, y que te lleve. Esa es la fórmula, en realidad, para hacer perdurar esta cirugía para siempre. Bueno, vamos a ir a la cajita de preguntas. Tengo 85 preguntas, te imaginarás que no vamos a lograr responder todas en 25 minutos, pero me gustaría aclarar que si quieren seguir haciendo algunas preguntas, las cajitas de preguntas de nuestras redes van a quedar abiertas por 24 horas por si quieren preguntar un par de cosas, pero bueno, está buenísimo que quieran participar. Entonces, vamos ahí a un par de preguntas. Eh, bueno, ahí preguntan si a Laura Balestra se la consulta una vez operado o desde antes. Laura Balestra, idealmente, desde antes sería ideal, por supuesto, cuanto antes Que nos mejor, conozca. que la conozcan y que empiecen. De cualquier forma, el trabajo específico de cuidado de masa muscular va a empezar en el postoperatorio. En el preoperatorio tenemos otro trabajo que es distinto, que es achicar el hígado, entonces a lo mejor la actividad física va a ser más aeróbica. El trabajo de cuidado de masa muscular empieza muy marcadamente en el postoperatorio. Ok, bien. Vamos a otra. No, me río de un par de comentarios que son en realidad mimos más que otra cosa. Me mimaron Bien, bastante a los dos. vamos con esto que también es importante. ¿De qué se trata el dumping? El dumping, yo lo voy a decir en términos médicos. Primero me van a decir, Oscar, no se te entiende nada. Es una reacción vasovagal. Vamos a ponerlo en términos mucho más prosaicos. El síndrome de dumping es una sensación que algunos pacientes tienen cuando comen algunos líquidos muy osmolares. La osmolaridad no equivale a la densidad, es otra medida. Pero digo, para que la gente entienda, es como si fuera uno comiera líquidos muy concentrados. No es eso, no es eso la osmolaridad. Básicamente eso lo que produce es por pasaje rápido de ese líquido hacia el intestino, produce que el organismo lo trate de alivianar, entonces secreta líquidos hacia el intestino. Esto produce mareos, náuseas, puede producir vómitos, puede producir desmayos. Escalofrío. Escalofríos también. La realidad es que el síndrome de dumping en cirugía gástrica por otras causas que no eran bariátricas era muy frecuente, casi el 30%. En cirugía bariátrica, lamentablemente, muy lamentablemente, es muy infrecuente. Y cuando se produce de manera tan solapada que a veces es difícil de diagnosticar. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque la verdad es que lo mejor que le puede pasar a un paciente operado con una cirugía bariátrica es que tenga dumping. Porque entonces no come helado, porque entonces no toma... Bueno, ahí aclarar que justamente estos alimentos que generan esta osmolaridad generalmente son alimentos con mucha concentración de azúcar y de grasas, ¿sí? Entonces de repente aparece con el helado, aparece con cremas, con tortas, entonces bueno, si saben eso... O con el alcohol refinado. El alcohol, sí, re. Especialmente el destilado, no refinado. Acá hay otra preguntita. El estómago en un paciente con un postoperatorio bypass gástrico es absolutamente inextensible. Para estirar un estómago antes van a llorar lágrimas de sangre. Imposible. Y lo digo así. En medicina no decimos ni nunca ni siempre. El estómago no se agranda. Pero, la mala noticia, sí se agranda la anastomosis, la unión. Esa unión que yo dije que hacemos entre el pouch y el intestino tiene un diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? 12 milímetros. ¿Cómo sabemos que tienen 12 milímetros? Porque se calibra en la cirugía. Se hace cerrando sobre un tubo que se pasa antes, que se llama tubo de igual, que tiene 12 milímetros de diámetro. ¿Se puede dilatar la anastomosis? Sí se puede dilatar. Hay cuestiones que son biológicas, hay pacientes que cicatrizan con mucha firmeza, hay pacientes que cicatrizan muy laxo, y el otro gran dilatador de la anastomosis es la alimentación.
Por eso es que usted dice, cuide su cirugía. Cuidar su cirugía es no se atore 20 veces al día porque va a estirar la anastomosis. Exacto, sí, súper claro. Bien, vamos más. La fístula. La gente no le tiene miedo, le tiene terror a la fístula. La realidad es que la fístula puede ser una complicación seria, puede ser una complicación grave. La realidad es que el gran secreto de la fístula, como en cualquier complicación, pero esto es especialmente cierto en la fístula, el gran secreto es el diagnóstico y tratamiento precoz. Cuando la fístula se trata rápido y de tiempo, anda casi siempre muy bien. Si se trata tarde, puede andar mal. Entonces, en esto nada. Las fístulas pueden ocurren muy infrecuentemente. Vuelvo a repetir, es la pérdida de su unión. Cuando tiene una pérdida, es como un canito pinchado, pongamos de alguna manera muy gráfica. Para eso está el drenaje. El único consejo que yo tengo con la fístula, como digo, no existe el paciente con cara de fístula o el que no la tiene. Es, prepárese bien, una buena preparación disminuye el riesgo de fístulas. Siempre que tenga algún problema o alguna complicación, llame al médico. Todos los pacientes tienen mi teléfono, el 100%. Y además hay un teléfono de guardia y además está el teléfono del resto del equipo quirúrgico. En el postoperatorio, cuando uno tiene alguna duda, lo único que tiene que hacer es levantar un teléfono. Exacto, bien. Bueno, vamos. Esto, Oscar, más que nada lo quiero poner porque, bueno, acá hay como un malentendido con esto. Por eso lo quiero dar a relucir. La realidad es que en OCMI hay cuerpo de salud, digamos, hay salud, está el psiquiatra, de hecho ahora tenemos 3 psiquiatras, hay psicóloga, así que hay contención psíquica en cuanto a lo que es el equipo. No sé si vos querés agregar algo más. Sí, yo hago un pequeño comentario, que no es tan pequeño, es muy conceptual, y además ustedes me conocen, yo con esto vengo. La obesidad no es una enfermedad psicológica. Digo, el paciente obeso no es obeso porque está mal de la cabeza. Y este es un concepto que tiene que ser claro. El obeso sí tiene mayor afectación psicológica como lo tiene cualquier paciente con una enfermedad crónica. El paciente que tiene una insuficiencia renal y se levanta todas las mañanas para hacerse diálisis, no ve la vida de la misma manera que lo ve otra gente que se levanta y se va a trabajar o se va a jugar al fútbol o se va a acompañar a sus chicos al colegio. Entonces, esto no quiere decir que el paciente no lo requiera. Lo tiene disponible, no es obligatorio. Sí es obligatorio una consulta preoperatoria con el psiquiatra, y en esa consulta el psiquiatra define si el paciente tiene que ir a hacer terapia o no. Exacto. O si el paciente lo pide, lo tiene, claro que lo tiene. Si nosotros detectamos en el camino que le hace falta, lo mandamos. Pero sí que existe el equipo. Bien, acá hay otra preguntita. Nosotros hacemos en el control del año habitualmente, es un chequeo bastante prolijo y minucioso, donde se evalúa el hígado, el 9 estómago, se hace la endoscopía. Estamos además trabajando mucho en prevención de cáncer de colon. No tiene nada que ver con la cirugía bariátrica, salvo por el hecho de que el obeso tiene más riesgo de cáncer de colon. Entonces se hace la profilaxis de cáncer de colon, sí. En concreto se hace una endoscopía más o menos al año de haber sido operada. Sí, en este caso esta paciente que está consultando, que bueno, que es una paciente que atiendo yo, es una paciente que sufrió una estenosis, por eso también lo cuento como para que vos cuentes de qué se trata la estenosis y cómo se trata, ¿no? Bueno, esa unión que yo dije que se puede agrandarse, la anastomosis, también se puede achicar. Digo, en esto que yo digo que hay mucha biología, la anastomosis siempre sale de 12. La gran mayoría de esos pacientes cicatrizan 12 milímetros. Hay pacientes que tienen más proceso inflamatorio, más proceso fibrótico en su proceso de cicatrización, y hace que esa anastomosis se achique. ¿Cómo se soluciona eso? Se soluciona fácilmente con una endoscopía y dilatando la anastomosis. Yo lo digo muy en serio, poco en broma. Lo mejor que le puede pasar a un paciente es tener una estenosis, porque es el paciente que queda mejor que librado. Y la otra gran pregunta que hacen los pacientes, ¿cómo me doy cuenta?
no te preocupes, digo, no a vos, Mariana, al paciente, no te preocupes, que te vas a dar cuenta solito, y si no, te vas a dar cuenta vos o yo en alguna consulta. Y sí, y es importante que vengan y que consulten, ¿no? Porque nosotros somos los que vamos a diagnosticar esto, aclarar que las endoscopías y las dilataciones se hacen en OCMI y son ambulatorias. Eso también, que lo sepan, y que lógicamente estamos todos conectados, tanto nutrición clínica como los endoscopistas, los gastroenterólogos, y tratamos esto, ¿sí? Así que Vivi ya está bárbara de la estenosis, así que ya está resuelto Vivi, eso. no me acuerdo quién sos, pero en buena hora que tuviste tu estenosis. Estás bien Eh, cuidado. bueno, están hablando un poco de las faltas de las vitaminas. Esto tiene la causa de lo que es el COVID, ¿no? Que la gente salió como loca a comprar todas las vitaminas. Esta pregunta me parece interesante también. Sí, claro que perdura el tiempo. Laura, no sé cuánto. Laura. Gonzalo. Laura, te cuento. Hace muchos años, un cirujano americano también que tiene enorme valor porque fue el que describió la cirugía bariátrica con largo seguimiento, publicó en un artículo médico que fue muy famoso, que dice justamente esto, que el paciente que regana de peso pero no vuelve a ser diabético, por ejemplo. Y esto es porque el efecto hormonal perdura a lo largo del tiempo. Sí, claro que perdura a lo largo del tiempo, no tengas Está, duda. bueno, está buenísimo eso. Eh, bien. Preguntan un poco sobre el bypass y la enfermedad celíaca, si querés decir algo. Sí, no es contraindicación para hacer cirugía bariátrica. Evaluamos con mucho detalle al paciente celíaco. Probablemente ese paciente tenga indicación de manga si no tiene otra contraindicación para hacer una manga. Nos voy poniendo un par de mimos que en realidad son mimos para todos, no solo para nosotros dos, sino como para todo el equipo. Hoy Eh, estamos vos y yo acá, pero la verdad es que el resto también, ¿no? sí, pero hay un montón de nada, de cómo les cambió la vida, de cómo están pudiendo hacer actividad física. Eh, Mirá esta pregunta, por ejemplo. Porque vos hablás de la luna de miel, ¿no? Y entonces les queda. Ya habla de la luna de miel. Nosotros vamos a tratar, además de tener una hermosa luna de miel, Gustavo, de tener un matrimonio feliz por muchos años. Ese va a ser nuestro objetivo. Vamos a ver si nos sale. No, a ver, fuera de broma. Este es un cambio que realmente, si... a la gente se los pongo en estos términos, Mariana, a ver si a vos te pasa. Si uno es una persona normal, en la vida tiene 2, 3 o 4 problemas serios. Y si tenés 4 problemas, pues sos una persona con muchos problemas. En el paciente obeso, uno de esos problemas, no tengas dudas, es la obesidad. La realidad es que, y además es un problema que está omnipresente, está todo el tiempo presente. Cuando el paciente se levanta a la mañana temprano, lo primero que piensa es si come 1, 2 o 3 galletitas. Y de allí empieza un peregrinar durante todo el día. Cuando el paciente se saca esta cuestión de encima, es otra vida. Y los pacientes te lo expresan así, es otra vida. Hay una luna de miel claramente. Sí. Es que yo siempre les digo, ¿no? Esto en el consultorio lo digo siempre, nadie los opera de la cabeza, o sea, seguís siendo la misma persona con la misma cabeza, pero que transicionaste todo este aprendizaje con el equipo y en algún punto dejás de focalizar tanto en la comida y focalizás en otras cosas en las que encontrás placer. Y de eso se trata, ¿no? Por eso no es que hay una luna de miel, porque no hay una luna de miel, es que uno se arraigue a la actividad física, a elegir bien los alimentos, las cantidades y demás. Ya esa es la clave de todo. Preguntan un poco acerca de la cirugía reparadora. La mitad de los pacientes con cirugía bariátrica se hacen cirugías reparadoras. La realidad es que es bastante difícil de predecir quién lo va a necesitar y quién no. Hay algunas cosas que son muy evidentes. Cuando el abdomen es muy globuloso, probablemente quede un delantal abdominal que requiera cirugía. Pero de cualquier manera, para que no nos agarre la ansiedad, no hablamos de cirugías plásticas o reparadoras, sino hasta el año de haber sido operados, que es cuando realmente uno sabe
qué es lo que le va a quedar a ese paciente, cuál es el peso que va a quedar y realmente qué va a precisar. Y ahí tenemos nosotros en el equipo un cirujano, aprovechamos a saludarlo a Marcelo Cuadrado, que él es el que les va a hacer la evaluación y va a determinar la cirugía y los va a orientar. Y hace especialmente cirugía post-bariátrica. Exacto, sí, sí, sí. ¿Cuál es el tiempo que transcurre entre la primera consulta y la cirugía? Tuve varias de esas. Sí. Entre 20 días y 10 años. No, a ver, quiero decir, hay cuestiones, en esto hay cuestiones médicas y cuestiones administrativas. Lo único que no es innegociable es la cuestión médica y la correcta preparación. Esa preparación se puede lograr muy bien en 20 días o en 6 meses. Si el paciente necesita 6 meses, se va a operar en 6 meses. Si el paciente está en condiciones en 20 días, se opera en 20 días. Después hay cuestiones administrativas y de requerimiento de algunas obras sociales, donde algunas obras sociales y prepagas requieren de un Exigen, seguimiento. exacto. Exigen. Claro, Sí. por eso. Tiene mucho que ver, los tiempos tienen mucho que ver con si se operan o no por obra social, por prepaga y demás, que hay determinados tiempos que nos corren a nosotros de la obra social, ¿sí? Y ahí entonces uno esa pregunta con si se puede la cirugía hacer particular. Se puede, sí, sí. Exacto. Sí, se puede, se contactan con el equipo. Ahí te tiro un mimito. Acá hay una pregunta que, lógico, es más de evaluación de todo el equipo, no es algo que nosotros podamos decir acá al aire, ¿no? Así que la idea es invitarla a ser evaluada. Sin dudas. Bien. Esto que también les preocupa muchísimo. ¿Empezás vos o empiezo yo? Empiezo yo. Sí, Empiezo yo. En general, la caída del cabello tiene que ver con un mal posoperatorio. En general. Hay pacientes que hacen posoperatorios perfectos y se les cae el pelo. Hay pacientes que hacen posoperatorios horribles y no se les cae un solo pelo. Exacto. Pero en general tiene que ver con el postoperatorio. Y en general tiene que ver con una cosa que se llama el estrés metabólico, que lo produce la pérdida de masa muscular. Yo estoy monotemático hoy, pero es así, lamentablemente. Entonces, aquel paciente que pierde mucha masa muscular, tiene más riesgo de caída del cabello. La caída del cabello es siempre transitoria, vuelve a salir, no compren pelucas porque no hace falta. Y además de insistir mucho en un correcto postoperatorio, a aquel paciente que se le cae el cabello se le da algunos suplementos extras a los que toman habitualmente. Concretamente la gente lo conoce porque lo escuchan por así nombrar, le damos Valcatil, que mejora mucho en la caída de cabello. Pero a ver, debería ser un tema de conversación completamente colateral si hiciéramos un buen postoperatorio. Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo miles de pacientes que no sufren caída de pelo, eso para que lo sepan, porque a veces que dicen, se hablan entre ellos, ¿viste? Y dicen, no, porque se te va a caer el pelo una barbaridad, y la realidad es que no siempre es así. No sé. Ahí preguntan un poco si hay posibilidades de achicar, ¿no? El pouch, que eso me parece que está bueno que lo cuentes. Bueno, a ver, yo recién dije que el pouch no se agranda. Un pouch nuestro, hecho en OCMI, es chiquitito. Y en esto no hay chances, y sabemos que es chico porque lo medimos. Digo, acá no hay nada hecho artesanalmente. Se usan suturas mecánicas. Dije que sí se puede agrandar la anastomosis. Y sí se puede achicar la anastomosis. Nosotros hoy en OCMI también estamos, y en esto somos precursores en el mundo. Creo que es lindo decirlo, porque además el equipo de gastroenterología, los endoscopistas están trabajando muy bien en esto. Somos referentes en el mundo en usar una técnica especial para achicar la anastomosis, que es lo que nosotros llamamos el gas argón. El gas argón es un gas inflamable que por endoscopía, digamos así, quema la anastomosis. Esa quemadura produce una cicatriz, esa cicatriz hace que la anastomosis se achique. Sí, se puede achicar la anastomosis, se hace por endoscopía, la práctica es ambulatoria, el paciente viene, se hace la endoscopía y se vuelve a su casa. Sí, perfecto. Bueno, después hay un montón de preguntas, la mayoría, algunas se repiten, si hablan un poco puntual de la alimentación, bueno, como digo, estaría bueno que eso verlo en el consultorio, tanto el pre como el post. Hablan un poco de las coberturas, yo te voy contando un poco ahí que van preguntan si atienden Sancor, si atendemos un Medical, si atendemos OSDE y demás.
preguntan por la falta de las vitaminas, hablan de la caída del pelo otra vez, bueno, y después algunas cosas muy particulares que habría que tratarlas. Ah, el embarazo también preguntan. Embarazo es un tema que preguntan mucho. El embarazo en la regalancia de peso. Espera, vamos a Sí, sí, ordenarlo un sí, sí, poquito. sí. El embarazo se puede llevar adelante muy bien, sin ninguna dificultad. Sí se debe hacer, se debe esperar un año para buscar el embarazo. El embarazo no es causa de ganancia de peso, no es causa. El embarazo debería cursarse con absoluta normalidad y cuando la paciente, después del parto, debe volver a su peso normal. Pero no es causa de ganancia de peso el embarazo. Pueden Bien, embarazarse con total tranquilidad, bien. esperando un año. Bien, ahí dejé un poco abierto lo que es los comentarios para recibirlos y Oscar te dejo que vos cierres si es que vos querés adelantar algo, si querés contar algo de tus redes, lo que quieras, estos 3 minutitos como para que puedas hablar. No, primero que nada, quiero agradecerte la invitación, Mariana. La verdad que esto es Nada. divertido, además de todo es divertido, la paso bien. ¿Viste? Te veo Sí, sí. chocho respondiendo las preguntas. No, la estoy pasando muy bien. No, pero además la charla con vos es muy divertida. Bueno, qué bueno. No, quiero agradecerte a vos, quiero agradecer a todo el equipo, el esfuerzo enorme que hacemos que hacen para seguir a los pacientes. He tenido también, ¿por qué no decirlo? Lo vamos a decir. A veces soy un poco rebelde en estas cosas. He tenido algunas cuestiones de que abandonamos pacientes. Yo no abandono a nadie. A No, nadie. Ponemos no. mucho esfuerzo en nuestra parte para tratar. Me das Después pie, pasan. perdón, me das pie para aclarar que nos hacemos cargo también de pacientes de otros equipos, o sea que no abandonamos a nadie y A recibimos a nadie. todos. Después hay una cuestión que la gente lo tiene que saber distinguir y tiene que ser inteligente en esto. Hay cuestiones que son administrativas que dependen en absoluto de nosotros. Entonces, hay que enojarse con quien hay que enojarse. Pero yo no quiero dejar de reconocer, y en realidad esto es lo que quiero, el enorme esfuerzo que ha hecho todo el equipo para que en mitad de la pandemia todos los pacientes pudieran tener seguimiento. Sí. Realmente a mí me llenan de orgullo todos ustedes por un montón de cosas, porque son buenos médicos, buenos nutricionistas, buenos profesionales, porque son muy dedicados, porque son muy buena gente, los conozco a todos, son muy buena gente, pero además porque han puesto, con el miedo que todo el mundo tiene, muchos de ustedes, y han ofrecido su propia salud para cuidar la salud del resto. Creo que esto no tiene precio. Sí, sí, Así sí. que lo tenemos que reconocer. Voy a seguir con los vivos, vamos a buscar distintos temas. Creo que hay un Está montón de bueno. temas. Me los han Sí, pedido, temas de reganancia de peso, grupos sí. para reganancia. Ajá. Así que seguramente vamos a seguir con los vivos. Se está Qué por bueno. cortar, ¿no? Tú me enseñaste que dura una hora. No, me va a tirar ahí un mensajito cuando se corte, si querés ir leyendo los mensajitos como para que los vayas viendo. Ahí me acaba de avisar Sí, que quedan 2 minutos, así que tenemos 2 minutos o para leer mensajitos. bien. Hemos recibido un montón de fotos, está buenísimo que compartan las fotos y el antes y el después en la que es la red institucional para compartirlo en OCMIOC. Están buenísimos esos cambios, son increíbles. A la gente le gusta ver el cambio, ¿no? Yo Re. cuento una cosa rapidísima. Cuando yo volví Ujú. de Estados Unidos, el primer lugar donde fui a trabajar fue a Fleming, que es un lugar muy entrañable para mí. Es un lugar oncológico donde no había ninguna otra cosa más que oncología. Ujú. Y los oncólogos en su visión tan particular, y aclaro que los quiero mucho a la gente, porque además son gente hermosa y son gente muy capaz, parecía que lo importante era el cáncer. Y yo decía, pero esta gente está muy enferma, no entiende lo que está pasando con el obeso. Y el obeso no solo resuelve una enfermedad grave de la que se va a morir, porque esto hay que aclararlo, el obeso se muere de obeso, no se muere de otra cosa. Pero además de esto, y esto no hace falta ni que vos ni que yo expliquemos nada, porque el paciente lo sabe mejor que nadie, la otra parte de la obesidad, la discriminación, la falta de trabajo, los trabajos menos pagados, las parejas no sanas por causa de la obesidad. Sí. Entonces el cambio no solo es que gana muchísimo salud, gana autoestima, gana vida. Y esto se le nota en la cara al paciente. Y esto es hermoso, por eso son estos mensajes que nos llegan a Bueno, nosotros. ahí se va a cortar. No quiero dejar de agradecerte a vos por tu tiempo de fin de semana, eso no lo olvidemos. Agradecer a todos los que están del otro lado, o sea, a la audiencia, a los pacientes, a todo nuestro equipo y yo en particular a mi equipo de nutricionistas que las quiero y que me apoyan en todo y estuvieron haciéndome el apoyo, Adri, Marisa, bueno, todas.
Agos, Etel, María José, no quiero dejar de nombrar ninguna. Así que gracias por todo, que sigan tus vivos y todos a seguir a Oscar en su red, que está buenísima, que vas a seguir dando ahí consejos. Lo que Gracias. quieran las preguntas, aquí estoy.